Soy un punto de luz del universo. La luz que hay en mí no es mi luz, sino la luz del universo. La punta de luz que hay en mí no es la luz de mi cuerpo, sino que es la luz del universo entero. La luz de la inmensidad del cosmos se pone al servicio de mi organismo. Eso es mi mente y eso es el ego. La luz no es mía, aunque use mi cerebro. Mi luz es la luz de la inmensidad de lo que hay. Es la luz del inabarcable cosmos que tejió mi cerebro. Esa luz, que es la luz del cosmos inmenso, es a la vez el testigo del universo. Por consiguiente, si miro las cosas desde la luz que apunta en mí, que es el testigo del universo, mi cuerpo es el universo entero y no soy este cuerpo. Si en cambio miro las cosas desde esa luz, que es la luz de la inmensidad poniéndose al servicio del organismo, donde esa luz apunta, que es la mente y el ego, y la tomo como mi luz, entonces soy este cuerpo que está en un mundo y estoy sujeto al morir y al nacer. Mi luz es la luz de la inmensidad, luz del inabarcable cosmos que tejió mi cerebro. Esa luz es mi verdadero ser, luz testigo del universo, mi naturaleza verdadera. Ni soy mi ego ni soy mi cuerpo. Soy la luz que brilla en los mundos inmensos, su silencioso testigo desde frágil atalaya, mi cuerpo. Mi ego es servicio amable de la luz a este cuerpo, no una entidad. Mi luz y el universo no son dos, sino un solo ser luz. Esa luz universo que es ser luz, es mi naturaleza original, pero esa es mi verdadera naturaleza. Esa es nadie, porque es todo. Porque soy nadie, nada es otro de mí, nada me es ajeno, todo es mí mismo. Con todo esto estoy unido, con lazos indisolubles. La unidad es el amor. Mi ser no es mi ego, ni mi mente, ni ese organismo que llamo mi cuerpo. Mi ser es la luz y el universo entero. La luz, universo, que es ser luz, mi naturaleza, es nadie. Nadie es la inmensidad de los cielos. Nada es otro de mi nadie. Nada me es ajeno, todo es mí mismo. Cuando nadie muera, nadie muere, porque nadie nació. ¿Qué es morir para esa luz que es nadie? Solo abandonar un tejido, el de mi cerebro, ya usado. Solo abandonar una atalaya desde la que fue testigo del mundo, ya envejecida. Solo abandonar pensamientos, palabras y sentimientos, ya usados. Nadie no es perenne. No es nada que pueda durar. Nadie tampoco perece. No es nada que pueda perecer. Nadie no es ni sujeto ni objeto. Nadie no es un ser entre otros. Es lo que es. Fuera de él, nada es. Lo que nace y muere no era antes de aparecer. No es cuando desaparece, no fue lo que pareció ser. Lo que es perecedero no es lo que parece ser, sino otro ser que pasa en eso que creyó ser. Un árbol nace y muere, no es lo que parece ser, es programa genético de especie que pasa. Pero el programa genético de una especie no es lo que parece ser, es la vida que pasa.
Ni la vida es lo que parece ser, sino la oscura noción de materia. Pero materia es solo una noción, lo que pasa es el vacío de toda noción. Ese vacío es solo vacío de comprensión. Lo veo pasar diverso, cambiante. Puedo hablar de él con sentido, sin atraparle en mis redes. Es como ser, es como conciencia, es como beatitud, pero ninguna de esas cosas. Lo que perciba no es como lo percibo, mis sentidos modelan lo que reciben. Modela según la finalidad de la percepción, que en un viviente es vivir. No percibo lo que hay y lo que es, sino lo que preciso ver para actuar y vivir. Nada de lo que percibo es real. Lo que parece evidente a mis sentidos es una completa incógnita. Lo que pueda concebir no es real. Todo lo que mi mente diseñe y represente no es real sino completa incógnita. Mente y percepción están al servicio del vivir. Percibo y concibo a mi pobre medida. El sentir no informa de lo que son las cosas, sino de lo que es conveniente que sienta de ellas. El sentir no es criterio de la realidad, sino solo en orientación para actuar. El mundo de lo que doy por real, desde mi percepción, mi pensar y mi sentir, solo está en mi mente, que lo construye desde su condición de viviente necesitado. Lo real no es esa construcción. Entonces, ¿qué es lo real? Nada de lo que comprendo y siento es real. Vivo como en un sueño despierto, y lo que vivo incluso de mí mismo no se corresponde con lo que es. Lo que concibo no es, lo que es no puedo concebirlo. Todo lo diseño a mi medida, y eso sobrepasa toda medida. Pero tengo noticia clara de su existir absoluto. La oscuridad comienza cuando pretendo enmarcarlo. Él no cabe en los patrones centrales de mi pensar y sentir, que tiene que someterlo todo a alguien conoce y siente algo. Noticia clara de eso, que es verdadero saber, pero de nadie sobre nada. Nadie sabe y nada es conocido. Ese extraño saber es garantía de verdad. Todo lo que comprenda y sienta está en mi mente, no es real. Saber sin representación alguna, peso de certeza en mente y corazón, lo sutil de lo sutil, sin forma, y presente en toda forma. Me comprendo como alguien venido a un mundo de seres, un mundo del que dependo, que es adverso, amenazante. Así sé la realidad, y así me sé a mí mismo. Así lo percibo todo, y así lo siento y actúo. ¿Es así la realidad? ¿Así soy también yo mismo? Lo real, que es mi ser, es libre y es absoluto, vacío de ideas tales como objetos y sujetos. Percibiendo esas nociones, lo que es uno y lo que es variado, estoy viendo y comprendiendo lo que construí yo mismo. Cuando se está en silencio, se puede advertir en uno mismo otro saber, una noticia presente en la propia intimidad, cuando consigo auscultarla. No es saber de nada o nadie, es la luz y presencia firme de lo que es, del vacío. Observa esa luz constante en tu propia intimidad, en el silencio completo de mente y de corazón. La firmeza del que es presente en mi interior
No es nada ni es nadie, es solo un inmenso abismo. Pasa desapercibido porque le exijo que sea o un objeto o un sujeto, y está vacío de eso. Reconocer lo que es comprender y sentir que existe noticia cierta, del que es sin ninguna forma. Todo es mi creación soy yo mismo. ¿Quién es el creador? El inmenso y bello mundo en mi intimidad se crea. ¿Quién es el creador? Del seno de lo viviente brota una creación varia, sinfonía de creaciones. ¿Quién es el creador? La luz del sol se refleja en cada gota de agua del rocío de la mañana. Cada gota cree ser una luz independiente y poseer en su seno un punto de luz interno. Son diversos los colores de cada gota de agua, mas todas son solo agua, y su luz es la del sol. Cuando el sol de la mañana el rocío evapora y su luz apaga, ni el agua murió ni el sol se apagó. Es la muerte la que enseña que ni la gota es un ser, ni su luz le pertenece. La muerte es la consejera y es la piadosa guía que conduce a entender la verdad de lo que es. La creación, sinfonía de creaciones desde el corazón de los vivos. ¿Cuál es su gran sentido? La vida de los vivos. ¿Por qué ese despliegue? ¿Por qué y para qué? Ni hay respuesta, ni hay sentido. Despliegue gratuito desde entrañas vivientes. Creador magnífico y vivientes hambrientos no son dos. Testigo en todo de nada y creador inmenso no son dos. Testigo y creación no son dos. En mi intimidad veo el acto creador y ahora comprendo que todo mi cuerpo es mi cuerpo, que el universo es mi cuerpo, que todo mi ser es mi ser. Ya soy libre del todo, de este mi viejo cuerpo. Quien pasa no es, otro es quien pasa. ¿Quién es? Y eso que pasa está patente en mi conciencia de viviente, ya no mía, sino testigo de todo lo existente. Ahí se me muestra el que pasa, sutil como un amanecer, como el sol patente y potente. Solo él es en lo que pasa. Pasando se muestra, mostrando se queda. Y solo soy un breve momento de su transitar quedándose. Todo es solo conciencia en mí, en la atalaya de mi cuerpo. Todo cobra conciencia en mí y yo en todo tengo cuerpo. Mi misma intimidad, no yo, es la luz de todo existir. Y todas las formas y seres son la gran manifestación de mi propia intimidad. Siendo el testigo de todo lo existente, de lo que es, llegaré a ser testigo. Ese ha de ser siempre mi camino. Soy lo que es porque lo que es veo. Como él, de cualidades vacío, nada sé de él y de mí sé nada. No soy sujeto ni tampoco objeto, ni soy perceptible ni imaginable, ni mi organismo es una entidad. Pero soy. Todo lo que nombro es mi ignorancia, incluso mis palabras más sagradas. Todo mi decir es hijo del miedo. Concentra tu corazón y tu mente en tu más honda intimidad vacía, que es el que es. ¿A quién mata la muerte? Al que se cree ser alguien. La vida continúa. Los sueños de la mente en otros hombres viven. La mente, que es testigo, pero ya no individuo, flota a la atorrentada. Mas a la dura muerte la vida no la siente, con ella se renueva. La vía del silencio desvela lo que resta del paso de la parca.
La muerte arrasa todo lo que creía ser algo en este mundo. ¿De qué forma entender lo que escapa a la muerte? Cambiando los recuerdos, deseos y proyectos por las palabras vivas de los sabios maestros. No hay nacer ni hay morir. Trueca el deseo de ser por el de conocer. Vuelve del exterior para ser el testigo de tu puro existir. La vuelta de mente y corazón al interior es meditación. En la atenta observación tranquila los oscuros motivos afloran. Las ansias, deseos y temores, que son la urdimbre de la persona, ascienden del abismo a la luz. La luz quiebra las firmes certezas y la solidez de lo real. Con la mente serena y tranquila transforma al animal en testigo. Agrietadas todas las firmezas, se abren los pesados portones del conocer y sentir sin forma. Si no modelas la realidad, según tu interés y tu medida, se disuelven todos los temores y brilla con un claro esplendor. La verdad, lo real, lo que es. Todo es mío, yo soy todo. Todo reside en mí de una doble manera. La realidad del mundo en mi mente la tramo con ansias y temores que en mi memoria anidan. Deciden el presente, proyectan el futuro, a lo que es dan forma y a la vez lo deforman. Desde mi mismo seno, todo de mí recibe su luz y su ser pleno. De plantas y animales, de tierras y de cielos, soy ser y soy conciencia. He logrado entender que el ser es no dual, que en mí no hay otra cosa que eso no dos único. Nada sin mí ser tiene, porque en todo momento en mí nadie reside, si no es lo que es. Todo es mío, yo soy todo. Todo eso de ahí es y será sin mí. Yo no soy lo que es. Fluida, salada y fresca es el agua del mar. La espuma de las olas que rompen en la arena y las gigantes olas del profundo océano del mar solo son formas. Su sabor es salado, es líquida y fresca su manera de ser. En las gotas y espumas en las grandes mareas está siempre presente el inmenso océano. Todos los seres tienen el dejo del único, todo es solo el que es. El sabor de los seres, su luz y su existir, son solo la certeza del único presente. Y todo lo que existe es su presencia firme. Ni cosas ni personas dan la felicidad. Ninguna cosa externa podrá apuntalarte. Ningún objeto externo te dará fortaleza, satisfará tu alma, te librará del miedo. No refuerces tu ser con las quebradas cañas, que rasgarán tus carnes, arruinarán tu fe. Nada externo te salva de temores y ansias, deseos inagotables con cortejos de miedos. Cumplir todas las ansias, tarea imposible. Si se consigue una, temores de perderla. La dicha no consiste en gozar de placeres. Solo el conocimiento da la firmeza interna. ¿Son islas los placeres en mar de sufrimientos? ¿O isla de dolores en mares placenteros? ¿Cómo frágiles seres eludirán los males? Solo cuando conozcas la roca de su alma, la conciencia absoluta, tu más íntima entraña, que es la esencia del todo, sin reclamos externos. Advierte,
Cuando nos reunimos no es asamblea de personas. Personas son solo memoria, recuerdos, imaginaciones. Individuos tampoco es eso. Los individuos son conceptos, seres venidos a este suelo. No somos hijos de este mundo. Nuestros padres son las estrellas, el cálido sol y la tierra. Somos solo un breve latido del gran universo infinito, llama instantánea del gran fuego, chispa de luz de las estrellas. Tenue momento de conciencia, juego de conciencia absoluta del que danza gesto rápido, breve ola del océano que rompe y que muere en la playa, tenue latido de la vida de la inmensidad de los mundos. Somos nadie, corto vibrar de la expansión del universo, como sueño, pompa en el aire. Pero soy cosmos y el gran fuego, la gran luz, el gran océano, el ser y conciencia absoluta. Somos el danzarín supremo, el corazón del universo. Que esto comprenda tu mente, que hondo tu sentir lo sienta. Lo más profundo de mi intimidad es quietud y es completa transparencia, como aguas de un lago de montaña, como la luna en la noche serena. Pero lo que se refleja en la mente y ha de mantener la vida del cuerpo es continuo fluir como las aguas de los arroyos en altas montañas. En las aguas quietas se ve el fondo y la clara luna se mira en ellas. En el arroyo la luna se rompe en millones de destellos de luz. Como la pendiente mueve las aguas, el apego remueve la conciencia. No atienda tu alma a aguas de arroyo, sino a los profundos fondos del lago. Para un alma quieta, no busques nada, que en aguas tranquilas la luna brilla y en un cielo de estrellas infinito se te mostrará tu propio abismo. Si deseas algo, aguas abajo, la espuma de las aguas tapa el fondo y solo brillan destellos de luna. Si imparcialmente miro los dolores del mundo, veo desconcertado pero en completa paz, que así todo está bien. El sufrimiento lo crean los hombres y solo ellos pueden remediarlo. Nadie es el culpable de nuestros males, ni Dios ni la naturaleza. Tenemos el destino en nuestras manos. La reconciliación con los males del mundo no es la pasividad, ni dejarlo a su suerte, sino aceptación plena. Actúa sin rechazo y sin condenación, sino desde el amor y total compasión. Así, todo está bien. Busca el conocimiento de ti mismo, en el que el conocedor no es el ego. Busca el conocedor que no es sujeto ni tampoco nada particular, que reside en tu misma intimidad. El que conoce es el mundo mismo. No ciñas al mundo a imagen mental, percíbelo sin conceptualizar. Si lo consigues, no lo temerás. La conciencia que no pretende nada puede conocer el mundo que es y no simples conceptos e imágenes. Indaga en ti, la conciencia testigo, conciencia absoluta en tu intimidad.